Muy buenos días, mi nombre es Jorge Vilorian Garita, soy químico egresado de la Universidad del Atlántico y hoy seré su profesor de química. En el día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, el cual es tipos de enlace químico. ¿Se han preguntado alguna vez de qué están compuestas todas las sustancias, alimentos, materiales que nos rodean? Sí, ¿verdad? Todo está compuesto por millones y millones de átomos. Esos átomos a su vez se unen y forman lo que son moléculas. Yo les hago una pregunta. ¿Qué une esos átomos? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿No? Ok, lo que une esos átomos son exactamente los enlaces químicos. Cuando dos o más átomos se aproximan entre sí, se ejercen diversas fuerzas entre ellos. Algunas de esas fuerzas tienden a unirlos y otras tienden a separarlos. En la mayoría de los casos, con excepción de los gases nobles, las fuerzas de atracción son mayor que las fuerzas de repulsión. Los átomos se atraen entre sí y forman lo que sería un enlace. Como podemos observar en la parte izquierda de la diapositiva de la lámina, tenemos una representación animada de lo que sería la unión de estos átomos y moléculas. Los átomos se atraen, se unen para formar moléculas. Un enlace químico es la fuerza de atracción mutua entre dos o más átomos que se combinan para formar lo que serían una molécula. En la parte derecha de la pantalla tenemos lo que sería la representación de una molécula de metano, que es la que tenemos a escala. Esta está compuesta por un átomo central de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Este átomo de carbono está compartiendo sus cuatro electrones de valencia de su último nivel de energía y los hidrógenos a su vez comparten el electrón de valencia que tienen en su nivel de energía. Los átomos se combinan mediante procesos que implican pérdida, ganancia y compartición de electrones. Esto de tal manera que adquieran la configuración electrónica de 8 electrones en su último nivel de energía. A esto se le conoce como la regla del octeto. ¿Qué sucede? Que los átomos completan su octeto para estabilizarse, como su homólogo en este caso serían los gases nobles. Ok, hoy hablaremos sobre tres tipos de enlaces. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Pero antes que nada, debemos saber qué tipos de elementos son los que unen y forman estos tres tipos de enlace. Para eso vamos a la tabla periódica y vemos cómo está distribuida la tabla periódica. Está distribuida de tres maneras: metales, no metales y metaloides. El enlace iónico está conformado por la unión de dos o más átomos no metálicos y metálicos. El enlace covalente estaría conformado por un elemento metálico, perdón, un elemento no metálico y otro no metálico. Y el enlace metálico estaría conformado simplemente por enlaces metálicos. Empezaremos a profundizar un poco en lo que sería el enlace iónico. Este ocurre cuando se unen dos átomos, uno metálico y uno no metálico. El enlace iónico se da cuando un átomo dona electrones y el otro lo acepta. Por ejemplo, tenemos en la parte izquierda de la pantalla un átomo de sodio y un átomo de cloro. Podemos observar aquí gráficamente que el átomo de sodio en su último nivel de energía tiene un solo electrón. Por lo tanto, este es inestable y el átomo de cloro tiene 7 electrones. Este sodio dona un electrón al átomo de cloro para este así completar su octeto en su último nivel de energía, y asimismo el sodio adquiere 8 niveles de energía que son los que están en su siguiente nivel de energía, el segundo nivel de energía.
En la parte derecha podemos observar lo que sería esta donación y aceptación de electrones gráficamente. Estos se convierten en el ion sodio y en el ion cloro, lo que los hace que se atraigan entre sí. Estos compuestos tienen las características de que forman redes cristalinas y es lo que da a la síntesis, a la formación de lo que conocemos como cristal de sal o sal de mesa que todos tenemos en nuestra casa. También tienen una particularidad, es que tienen puntos de fusión muy altos y cuando se disuelven en agua conducen la electricidad. En cuanto al enlace covalente, se da lo que sería el compartimiento o compartición de electrones entre átomos. Por ejemplo, tenemos un átomo inestable y este comparte los electrones con otros átomos para hacer un enlace covalente. Existen dos tipos de enlace covalente polar y enlace covalente polar. En la parte izquierda de la lámina de la pantalla observamos lo que sería un átomo de oxígeno, también lo tenemos aquí a nivel de escala. Tenemos un átomo de oxígeno que comparte electrones con dos átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno en su último nivel de energía tiene 6 electrones de valencia, por lo tanto le hacen falta 2 electrones para completar su octeto. Este comparte esos electrones con los dos átomos de hidrógeno y se convierte en lo que sería una molécula de agua. Esta molécula de agua se estabiliza y conforma lo que sería un enlace covalente apolar por su diferencia de electronegatividad. Ok, en cuanto a la parte derecha de la lámina, tenemos lo que sería un enlace covalente apolar, ya que hay dos moléculas, dos átomos de hidrógeno compartiendo sus electrones. Al compartir sus electrones, adquieren la configuración electrónica de su homólogo, el gas helio, para adquirir estabilidad. Esta sería una molécula de hidrógeno gaseoso, el cual es utilizado por la NASA para combustibles en sus cohetes. Estos compuestos covalentes tienen diversos puntos de fusión y no conducen la electricidad. Bueno, en cuanto al enlace metálico, el enlace metálico es único, ya que es lo que se conformaría un grupo de iones metálicos con muchísimos electrones deslocalizados. ¿Cómo así? Tenemos en la parte izquierda lo que sería el puntito rojo. Los puntitos rojos representarían lo que serían iones metálicos y los puntitos azules que se mueven son los iones deslocalizados. Estos comparten sus electrones en un mar de electrones. Este mar de electrones le da una característica muy peculiar a los metales y es su maleabilidad y ductibilidad. ¿Cómo así? Es que ellos pueden adquirir formas. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano tenemos en la parte izquierda lo que sería una barra de hierro. Cuando pasamos por una construcción vemos varillas de hierros, etcétera. Así como también los alambres de cobres. Esta maleabilidad le confiere que puedan adquirir diferentes formas. Ellos conducen la electricidad y también la temperatura. Ok, chicos, vamos a realizar una pequeña actividad que corresponde a adivina el enlace. Les iré presentando diferentes tipos de moléculas y ustedes deben adivinar el tipo de enlace que tiene esta molécula y el por qué. Deben dar el contexto de por qué es ese tipo de enlace que creen que tiene esa molécula. Tendrán aproximadamente 3 minutos por cada molécula para dar la respuesta. Empecemos. Bueno, empezamos con un átomo de sodio y un átomo de cloro. El sodio es un átomo metálico y el cloro es un átomo no metálico. ¿Qué creen qué tipo de enlace tendrían esta molécula? ¿Nadie tiene la respuesta? Excelente respuesta. Es un
Enlace iónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el átomo de sodio dona un electrón al átomo de cloro para estabilizarse y así convertirse en iones sodio y iones cloro. Lo que hace y les da la propiedad de formar una red cristalina, que es la que tenemos en la parte izquierda, y se forman los cristales de sal, que sería la sal de mesa que conocemos comúnmente. Continuamos con la siguiente molécula. Tenemos un átomo de cloro unido a otro átomo de cloro. Como lo mencioné anteriormente, son dos moléculas no metálicas. ¿Qué tipo de enlace cree que tenga esta molécula? Excelente respuesta. Es un enlace covalente apolar. Excelente. ¿Por qué? Porque son dos átomos no metálicos uniéndose y estos tienen la misma diferencia de electronegatividad. Por lo tanto, es un enlace, una molécula covalente apolar. Y por último, tendríamos lo que serían iones metálicos de aluminio en un mar de electrones compartiendo sus electrones. ¿Qué tipo de enlace creen que sea? Excelente respuesta. Un enlace metálico. Estos mar de electrones le confiere la característica de ser maleables. Tanto, por ejemplo, todos conocemos lo que sería el papel aluminio que tenemos todos en nuestras casas. Para finalizar, tendremos un cuestionario, el cual consta de 3 preguntas y cada uno tendrá aproximadamente 5 minutos para responderla. Empecemos. ¿Qué tipo de enlace tiene el fluoruro de hidrógeno? Es un no metal más un no metal. Excelente respuesta. Es un enlace covalente polar. Perfecto. La siguiente respuesta es ¿qué sucede en un enlace iónico? En un enlace iónico lo que sucede es que un átomo dona electrones a otro átomo que los acepta. Perfecto. Y por último, ¿qué tipo de enlace químico estará representando la estructura de esta imagen? Aquí podemos observar iones de cobre en un mar de electrones. Excelente, es un enlace metálico. Bueno, chicos, finalizando nuestra clase, les hago esta pregunta. ¿Qué aprendimos hoy sobre los enlaces químicos? Los enlaces iónicos intercambian electrones y forman redes cristalinas. Los enlaces covalentes comparten electrones y existen dos tipos de enlaces covalentes, polar y apolar. Los enlaces metálicos contienen electrones libres en un mar de electrones y este le confiere la propiedad de maleabilidad. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su atención y recuerden, la química conecta el mundo un enlace a la vez.